Dios te bendiga mucho, saludos, muchas gracias por regalarme un espacio de tu tiempo, de tu vida para compartir contigo un mensaje que he titulado ¿Una iglesia obsecuente o una iglesia obediente? ¿En qué iglesia estamos? Me llama la atención que estaba leyendo el libro de Colosenses en su capítulo 1, en el verso 27, y dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se repite 3 veces esa palabra, a todo hombre. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y este Cristo nosotros se lo mostramos a la gente a través de la amonestación y de la enseñanza, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Me parece que después del COVID-19 como que hubo un quiebre, y es un profundo llamado a la reflexión de cuál es la iglesia que estamos formando. Porque la palabra obsecuencia está relacionada con el hecho de una sumisión absoluta, donde no interviene la racionalidad y donde simplemente nos sujetamos a alguien, a un sistema, con la finalidad de congraciarnos. Y es que una parte de nuestros ministerios se está formando sin amonestación y sin enseñanza, porque lo único que le estamos vendiendo a la gente es que la gente tiene que ir a la iglesia, escuchar una palabra que alguien le da específicamente, le dice así te dice el Señor, y la gente coloca una ofrenda, sella esa palabra entre comillas y pone toda su fe y toda su esperanza en esta palabra, y ya basta. Pero será eso se convierte en una iglesia obsecuente simplemente por el hecho de que, como la gente tiene la necesidad, o se le ha formado esa necesidad de tener que generar una oportunidad en la cual a él le digan así te dice el Señor, y él pueda colocar su ofrenda y amarrar su esperanza a esa palabra, entonces la gente busca de todas las formas de congraciarse con aquellos que son los portadores de esa palabra, los portadores de esa esperanza. Y la verdad, eso es que es verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia que nos presenta Pablo. Pablo nos está presentando una iglesia que no es una iglesia de élite, que no es una iglesia donde se hace acepción de personas y donde solamente algunos pocos gozan del privilegio de ser llenos de la gloria de Dios, sino por el contrario, Pablo le está diciendo a esa iglesia: Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Y esa iglesia contrasta, es completamente diferente con esta iglesia obsecuente que ha sido formada, donde la gente hace cualquier cantidad de locuras, entrega todo lo que tiene, da todo lo que le parece por poner la esperanza simplemente en una palabra que recibió, pero parece que no hay una amonestación, porque es que la palabra amonestar significa hacer una crítica constructiva y profunda que contraste la realidad que vivimos cada uno de nosotros contra la realidad que Cristo anhela que nosotros vivamos, con el tipo, con la calidad de vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con una madurez, con un carácter. Y dice enseñando a todo hombre, es decir, que no solamente te contrasta tu realidad con la que Cristo anhela que tú vivas, sino que te enseña cuál es la forma en la cual Cristo quiere que tú vivas. Necesitamos formar una iglesia obediente, porque una iglesia obediente es una iglesia que tiene su mirada en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús es lo que llamarían en el liderazgo actual una organización de alto desempeño. ¿Por qué? Porque es una iglesia que es enseñada en los principios del reino, con la única finalidad de desarrollar al máximo el potencial que cada persona tiene cuando entiende que Cristo en él es la esperanza de gloria. Hay gente que le dice a alguien: pastor, ore por mí porque usted Dios lo escucha más. Pero ¿cómo así? Si el Cristo que está en un ministro es el Cristo que está en ti, es el Cristo que está en mí, es el Cristo que quiere crecer dentro de nosotros y llevarnos a la estatura de ese varón perfecto.
O sea, una iglesia obediente es aquella que está amonestando y enseñando a cada miembro de su iglesia para que desarrolle todo el potencial de lo que Cristo ha colocado en él para que pueda hacer una respuesta, para que pueda manifestarse. ¿Acaso no dice la palabra que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios? Si cada uno de los hijos de Dios entiende que no depende de un ministro, sino que depende del Dios de los cielos y del autodidactismo, del escudriñar la palabra, del tener una vida de intimidad, y que cuando camina en la línea de la obediencia desata la manifestación del Espíritu Santo de Cristo que habita dentro de él, y que no solamente desata una manifestación, por así decirlo, sino que el poder del Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros cambios sustanciales que vienen desde adentro, que no están limitados a lo exterior, sino que vienen a lo más profundo de nuestro ser y nos permiten manifestar el grato olor de Cristo en todo lo que hacemos. Cristo es esperanza, Cristo es excelencia, Cristo es constancia, Cristo es paciencia. Presentar perfecto a Cristo en todo hombre es el trabajo de una iglesia. Y para presentar a Cristo es necesario que cada uno de los hombres y mujeres que asisten, que forman parte del cuerpo de Cristo, que están en un ministerio, que recibieron al Señor como su Salvador, manifiesten el carácter de Cristo en todo lo que hacen, manifiesten la fe de Cristo, la esperanza de Cristo, la obediencia de Cristo, la sencillez de Cristo. Necesitamos formar una iglesia obediente. Una iglesia que cree, que se conecta con una normativa y camina en la línea de la palabra para ver cómo su realidad comienza a ser transformada por la guianza del Espíritu Santo en ellos. ¿Es que acaso el COVID-19 no dejó un profundo caos en la vida de aquellas personas que por alguna razón, o por la razón que todos conocemos, que es la cuarentena, no pudieron asistir más a aquellas iglesias donde solamente los enseñaban a recibir una palabra y a sellar esa palabra? Es que el trabajo de la iglesia es formar cristianos que entienden lo que significa ser sacerdotes del Dios Altísimo, porque fuimos hechos, dice la palabra del Señor, reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, somos portadores de una palabra, somos portadores de una respuesta, somos las personas llamadas a cambiar dimensiones, a cambiar atmósfera, porque manifestamos a ese Cristo perfecto que está en nosotros. Ese Cristo cuya gracia se posa sobre nuestras debilidades, y cuando somos más débiles, entonces manifestamos la fortaleza de Él, porque obtenemos victorias, resultados donde otros simplemente fracasan y claudican, porque el Cristo de la gloria que está en nosotros ha de manifestarse. Amado hermano, el formar una iglesia obediente no solamente depende de los pastores y de los ministros. Depende de que cada uno de nosotros entienda que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y que usted y yo somos portadores de no un cuarto, de no de un tercio, de no de 3/4 partes, sino del Espíritu Santo, del Cristo que lo llena todo en todos. Usted está lleno del Espíritu Santo, a usted el Señor le escucha, usted está capacitado, usted está facultado por el poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos y estos enfermos se sanen, para predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, para escuchar la voz del Altísimo, para ser dirigido por el poder del Espíritu Santo, porque cuando usted camina en la línea de la obediencia a la palabra, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, que el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a Él y nos manifestaremos en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos caminar en la línea de la obediencia y que debemos instruir a una iglesia y amonestarla para que camine en la línea de la obediencia, lo que estamos es formando una iglesia que ha de recibir la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces va a ser capaz de cambiar cualquier circunstancia, de seguir creyendo en el Señor con cuarentena, sin cuarentena, con pandemia y sin pandemia, y que va a entender que como templo del Espíritu Santo es un canal de manifestación
de la gloria y de la respuesta de Dios. Amado hermano, que en el nombre poderoso de Jesús se determine usted a dejar de ser obsecuente para convertirse en alguien obediente que camina en la línea de la manifestación de la gloria del Señor, y el Espíritu Santo lo presente a usted o presente su vida como un fiel testimonio de la gloria de Dios. Dice la palabra, levántate y resplandece, dice el Señor. Levántate tú que duermes y sobre ti alumbrará Cristo. Es que tal vez algunos de nosotros estamos dormidos en el profundo sueño de la obsecuencia, siguiendo sistemas, siguiendo hombres, siguiendo doctrinas erróneas, porque no hemos querido indagar, escudriñar y entrar en la profundidad de las Escrituras para verdaderamente convertirnos en la manifestación gloriosa que aguarda la creación que nos rodea. Que Dios te bendiga mucho y que la obediencia te conecte con ese nivel de gloria, de bendición que Dios siempre ha tenido para ti.